hasta 11 gigavatios de electrolizadores para el año 2030 en España. Esta semana, como sabéis, ha salido publicado el borrador del PNIEC, que nos sorprendía muy positivamente en cuanto a ambiciones, no solo de despliegue de renovables, sino también, por supuesto, de hidrógeno y electrolizadores. España definitivamente no quiere quedarse atrás en el sector del hidrógeno renovable, y esto es algo que desde luego celebramos desde el sector y desde este espacio. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Y hoy tenemos con nosotros a dos personas que ya en su primera visita nos ayudaron muchísimo a entender la regulación en torno al hidrógeno renovable. Y en este episodio seguro que nos pondrán al día de todas las novedades referentes al sector. Nada más y nada menos, volvemos a contar con David Díaz y Alejandro Martínez, de Watson Farley & Williams. Muy buenos días a ambos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Bryce, Javier, ¿cómo estáis? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Alejandro. Buenos días, David. Un placer que estéis de nuevo con nosotros. Seguro que casi todos nuestros oyentes ya os conocen, pero para los recién llegados os vamos a pedir que os presentéis, tanto a vosotros como a la empresa a la que representáis. Muy bien, pues nada, lo primero daros las gracias por la invitación para participar en este podcast de regulación 2.0, porque es cierto que han cambiado bastantes cosas desde la última vez que hablamos, así que encantados de poder intercambiar impresiones. Y bueno, pues yo soy David Díaz Marcos, soy socio responsable del Departamento de Derecho Público y Regulatorio de Watson Farley Williams. Watson Farley Williams, bueno, por hacer una breve intro, para los que no nos conozcan, somos un despacho de abogados especializado que fundamentalmente trabajamos en tres sectores, que son energía, infraestructuras y transporte. Y dentro de esos sectores, pues bueno, la verdad que fundamentalmente o particularmente en la oficina de Madrid contamos con un equipo muy especializado. Dentro de lo que es el sector energético abarcamos todas las ramas del derecho, mercantil, contractual, financiero, fiscal, laboral, regulatorio. Y actualmente, pues dentro de los 75 abogados que formamos el equipo actualmente, 50 abogados estamos prácticamente dedicados el 100% de nuestro tiempo al asesoramiento en temas energéticos y, entre otros, pues en proyectos de hidrógeno. Bueno, yo, un poco más que decir que lo que ha dicho ya David, soy Alejandro Martínez, soy asociado senior del Departamento de Regulatorio y trabajo mano a mano con David y con todo el equipo en este tipo de proyectos y todo tipo de proyectos de energías renovables. Estupendo. Pues empezamos, os parece, por lo que algunos se pueden preguntar al escuchar que tenemos aquí a abogados en nuestro podcast, ya que muchas veces son más aspectos técnicos. Así que nos gustaría que nos explicarais exactamente por qué sois tan necesarios en este tipo de proyectos, en estos proyectos de este gas. Pues muy bien, pues nada, aquí haremos una pequeña cuña publicitaria del valor añadido que, bueno, que entendemos que trabajando con equipos multidisciplinares, porque proyectos de esta envergadura así lo demandan, necesite no solo abogados, sino también buenos asesores técnicos, financieros, de mercado, que de alguna manera pues hagan que encajen, ¿no? Por decirlo así, todas las piezas del puzzle pues a la hora de plantear un proyecto de esta naturaleza y además un proyecto pues que tenga un modelo que sea viable, ¿no? y que llegue a buen fin. Al final, pues como en cualquier, vamos a decirlo así, área o nicho
dentro del sector energético nos movemos en un sector regulado y además digamos que altamente regulado, ¿no? Y solamente tenemos que ver, y ahora comentaremos con más detalle, pero es un entorno regulatorio muy cambiante y en el cual las decisiones, ya no solo las que se vayan aprobando y publicando, que bueno, pues esas están ahí y todos pues tenemos capacidad de leerlas, no siempre de entenderlas, pero bueno, para eso también estamos, para echar una mano, pero también en particular y para proyectos de hidrógeno estamos viendo o hemos podido ver y testar en la práctica. Yo creo que todos podemos estar razonablemente de acuerdo en que hay muchas normas que están en elaboración o que están en discusión a nivel comunitario y que en función de cómo salgan o por dónde vayan evolucionando, pues van a tener un impacto en lo que es la estructuración de este tipo de proyectos. Un claro ejemplo es el acto delegado, al que haremos mención con posterioridad. Al final, nosotros, una de las cuestiones que siempre, y yo se lo traslado al equipo, y yo creo que es marca también de la casa en Watson Farley Williams, es que además de entender las normas y, por supuesto, hacer buenos contratos, tenemos que tener un conocimiento del negocio, pues si no al mismo nivel, casi al mismo nivel que nuestros clientes, ¿no? Porque eso es al final lo que nos va a permitir de alguna manera tratar de entender bien cuáles son sus necesidades, entender bien dentro de este marco regulatorio cambiante pues cuáles son los riesgos, los retos, los obstáculos que se van a ir aflorando en el camino y tratar de anticipar respuestas o estrategias pues precisamente pues para poder llevar a los proyectos a buen fin. Además de todo eso, que por supuesto es una parte muy importante de nuestro trabajo en este tipo de proyectos, que al final son proyectos que son muy incipientes, se está desarrollando el sector, proyectos Greenfield, pues que plantean muchos retos e incertidumbres, pues también está, digamos, una parte en la que estamos también muy activos, tiene que ver precisamente con ese seguimiento normativo de propuestas, normativas que se publican con periodos de audiencia pública y demás, en las cuales se permite la participación directamente a las empresas o incluso a través de asociaciones, y de alguna manera pues también ahí aportamos nuestro granito de arena para convertir, vamos a decirlo así, en propuestas normativas o ideas regulatorias, pero incluso ya con escritas en el papel, pues aquellas ideas, vamos a decirlo así, a lo mejor pues más técnicas, más financieras, más del negocio, que nos trasladan nuestros clientes pues a efectos de que en la medida de lo posible pues sean tomadas en consideración pues por las entidades y administraciones que tienen competencias pues para regular en este ámbito. Así un poco como resumen es lo que diría donde creemos que podemos aportar los abogados en este tipo de proyectos. No, totalmente necesario. Además, nosotros no nos cansamos de decirlo, ¿no? La versatilidad que tiene el hidrógeno también aplica y puede generar problemas en este tipo de entornos porque es un mix de distintos sectores, desde aspectos urbanísticos hasta medioambientales, incluso de energías renovables, regulación de gases, hidrocarburos, y al final, tú lo has dicho, ¿no, David? Todo el mundo puede leer y yo he pasado por eso. Todo el mundo puede intentar leer la normativa, pero es que al final hay tantas divergencias que se exige, ¿no? Un buen conocimiento, porque, y ahora lo voy a linkar con mi próxima pregunta, ¿no? Porque aquí lo que interesa es ir rápido y no equivocarte, no volver a empezar de cero. Entonces, bueno, yo sí que comparto toda esa reflexión, la verdad. El no equivocarse, el interpretar bien esas normativas que vienen, por dónde van a tirar, hacerles un seguimiento, incluso antes de que estén publicadas, pero los actos delegados se publicaron hace una semana, 2 semanas, ¿no? El poder ya, desde hace unos meses o un año, saber por dónde van a tirar los tiros, te posiciona muy bien también, yo creo, Es vaya. fundamental, vamos, porque a la hora de estructurar un proyecto, pues el impacto que podía tener, o que era evidente que tenía, ¿no? Pues el tema del acto delegado al que nos haremos mención posteriormente, pues el que no haya tenido un ojo en toda la evolución normativa de ese acto delegado, pues a lo mejor sí que tiene que volver unos cuantos pasos atrás respecto de lo que pudiera haber hecho, a diferencia de él que haya tenido esa capacidad de anticipación o de entendimiento
planteamiento o de plantear distintos escenarios, ¿no?, que podían ser los más plausibles, pues teniendo en cuenta las distintas propuestas que se iban haciendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y oye, yo sí que quería hacer un reminder de que hace 2 años cuando estuvisteis por aquí, sí que había muchísimas incertidumbres. Yo creo que algunas causadas por la falta de normativa y muchas otras también causadas por falta de conocimiento por parte de los que estábamos involucrados en el sector del hidrógeno, sobre todo en estos aspectos normativos, ¿no? 2 años después, yo creo que aquí tanto nosotros como nuestros oyentes ya hemos madurado bastante, hemos participado en muchos proyectos y a vosotros, tampoco hay que negarlo, se os ha visto pues, participar en proyectos también de gran calado, ¿no? a nivel nacional. En cuanto a esa normativa que creíamos desconocer y que ahora parece que ya empieza pues, a definirse un poco más o incluso a cerrarse, siendo objetivos, ¿habéis notado que sí que ya ha habido unos cambios claros en estos 2 años? ¿Habéis visto pues, que hay ciertas normativas, regulaciones, etcétera, que sí que ya sean destacadas? Y tanto de forma positiva como de forma negativa, cosas que también pudieran haber afectado de una forma más dañina quizás a los proyectos de hidrógeno. Sí, totalmente. A ver, vamos a centrarnos en lo que se ha hecho positivo, que es mucho, porque estamos acostumbrados, ¿no?, a oír todo lo que falta, pero muchas veces nos olvidamos de todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha trabajado. Yo Exactamente, sí. creo que el primer hito de esta aventura, el primer hito a nivel de estrategia de país y a nivel de, digamos, de un documento formal de partida para todo lo que se ha hecho después, es en octubre de 2020, cuando se aprobó la hoja de ruta del hidrógeno renovable, que recogía un bloque varios bloques de muchas medidas destinadas a fomentar este sector y a desarrollar un marco normativo propicio para que se pudiesen desarrollar proyectos de hidrógeno renovable. Pero a partir de entonces ha habido muchísimos cambios. También tiene sentido teniendo en cuenta los objetivos tan ambiciosos que se fijaban en esa hoja de ruta, ¿no? A nivel europeo, pues algunos de los más reseñables son, como ya hemos comentado, el tan esperado acto delegado que finalmente se publicó la semana pasada y que determina cuáles son los requisitos para entender qué se considera hidrógeno renovable. Pero luego hay otras propuestas muy interesantes como el paquete del mercado de gas y la descarbonización, que es básicamente un reglamento y una directiva que lo que pretenden es aprobar el marco jurídico para poder desarrollar una infraestructura de transporte dedicada para el hidrógeno renovable y para los gases renovables a nivel europeo. El tan sonado Banco de Hidrógeno, que pretende dotar de fondos de la Unión Europea para desarrollar este tipo de proyectos a través de mecanismos de subastas. Pero luego a nivel nacional también se han hecho muchas cosas. Se han llevado a cabo modificaciones en la ley del sector de hidrocarburos y en el Real Decreto del transporte del gas para favorecer el desarrollo de infraestructura dedicada, también líneas directas y canalizaciones aisladas que más adelante comentaremos. Se han desarrollado también, se han aprobado PERTES específicos para distintos aspectos de energía y en concreto de hidrógeno, en el marco de los cuales pues, se han aprobado varias líneas de subvenciones y se siguen aprobando. La última, la de Pioneros 2, que también conocéis vosotros. Se ha desarrollado el procedimiento de gestión de garantías de origen, que Ariana Gas ha hecho un gran trabajo porque ha cumplido todos los plazos que le venían imponiendo desde los reales decretos. Y luego, bueno, pues hay otra serie de cosas en las que se están trabajando, como el tema de la planificación de una infraestructura de transporte dedicada a nivel nacional con el H2Med. Se ha aprobado una exención de cargos para los electrolizadores que consuman energía de la red eléctrica, al menos para este año, y veremos si para los siguientes, pero a día de hoy hay una exención de esos cargos para 2023. Y incluso se han modificado los anexos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para aclarar y para adaptar los procedimientos de evaluación de impacto ambiental a este nuevo modelo de producción de hidrógeno a través de electrólisis, ¿no? Y ya, bueno, pues el último cambio, el más reciente, que más que un cambio es un documento también de propuestas y de objetivos, es el PNIEC, que se sometió ayer a consulta pública, la propuesta del nuevo PNIEC, y que incluso viene a
incrementar los objetivos de despliegue de hidrógeno renovable y de implantación de electrolizadores con respecto a la hoja de ruta, que establecía unos objetivos de 4 gigavatios a 2030 y el PNIEC ahora lo que propone en esta versión de propuesta son 11 gigavatios, que es bastante ambicioso, ¿no? Entonces, Sí, señor. sí, ha habido desde luego una voluntad política muy fuerte y un apoyo de las administraciones públicas para desarrollar un marco normativo. Quedan todavía muchas cosas por hacer, pero desde luego no se puede negar que vamos en una dirección muy buena. Pues yo creo que un buen repaso, ¿no? A todo lo que sí que se ha hecho, que lo comentaremos ahora más en detalle a continuación. No sé, Alejandro, si de esto que comentas ahora al final, que quedan cosas por hacer, ¿cuáles crees que pueden ser más urgentes para el desarrollo de los proyectos? Pues voy a contestar yo a esta. Pues mira, a ver, quedan cosas y quedan cosas algunas que ahora comentaremos que creemos que no son complicadas de cambiar o de adaptar en nuestro marco regulatorio, pero que desde luego darían bastante seguridad jurídica a cuestiones que nos estamos planteando en la práctica y aunque pueden parecer, vamos a decirlo así, de poca relevancia, lo cierto es que tienen más de la que nos podemos imaginar, ¿no? El primer punto, digamos, y esto ya no es una cuestión, vamos a decirlo así, particular de los proyectos de hidrógeno, sino que de cualquier proyecto energético y fundamentalmente pues para grandes plantas, es la necesaria coordinación entre lo que sería un procedimiento autorizatorio en el que intervienen distintas administraciones dependiendo de la tipología de los permisos, licencias, autorizaciones que se requieran, cuando algunas de dichas autorizaciones se tramitan a nivel del Estado y otras se tramitan a nivel autonómico. Y estamos pensando fundamentalmente en un tema que es el de la autorización ambiental integrada y su encaje con lo que sería la evaluación de impacto ambiental, tanto del electrolizador, no solo del electrolizador más bien, sino también en aquellos proyectos que no son pocos los que se están planteando con este esquema, que tengan asociado un clúster de generación renovable a lo que es el electrolizador conectado con una línea directa. ¿Qué estamos viendo? Pues bueno, en proyectos large scale fundamentalmente las necesidades de generación son muy elevadas, son importantes y como sabéis, pues bueno, en España lo que determina quién es el órgano competente para autorizar el parque de generación es el umbral de potencia de 50 megavatios, de modo que si estás por debajo, el órgano competente es la comunidad autónoma, si estás por encima de ese umbral, es el Estado. Pero la autorización ambiental integrada que es necesaria para el electrolizador es una autorización autonómica. Entonces, ahí vemos que no está totalmente armonizado o bien coordinado, digamos, no que no se pueda hacer, y esto sí que quiero que quede claro, es decir, se pueden tramitar proyectos desde el punto de vista ambiental, pero sí que creemos que esa ausencia de interacción o de coordinación entre un procedimiento y otro, cuando lo que es la evaluación ambiental se hace a nivel del Estado, pues quizás hace que esto lleve más tiempo del que quizás sería ideal, ¿no? Y porque aquí los timings, como bien apuntabas antes, Bryce, son importantes. Otro punto que también tenemos bastante identificado tiene que ver con ciertos ajustes que creemos que serían interesantes en la normativa de autoconsumo. Y esto, bueno, también por hacer un pequeño paréntesis, muchos de estos proyectos, como decía, que tienen asociados un parque de generación renovable conectado al electrolizador, pues son esquemas de autoconsumo que pueden ser con o sin excedentes. Es verdad que la mayoría de los que estamos viendo a día de hoy se están planteando sin excedentes porque al no haber capacidad de acceso en la red de transporte y distribución, que como sabéis, pues bueno, la que va aflorando queda reservada para concursos y demás, pues vamos a este esquema de autoconsumo sin excedentes, que se tramita, digamos, de acuerdo con la normativa o con el Real Decreto de Autoconsumo, que quizás o sin quizás no es una norma que en su concepción estaba pensada para proyectos de esta naturaleza y mucho menos si hablamos de proyectos large scale. Pero bueno, es el marco normativo que tenemos. Yo creo que tanto desarrolladores como asesores tenemos mucha capacidad de adaptación
y por esa vía vamos. Pero hay un elemento, que es el sobre el que quería llamar la atención, que es la exigencia que está en el Real Decreto de Autoconsumo, de que necesariamente el titular, cuando estamos en un esquema de autoconsumo sin excedentes, que como digo son la mayoría de los proyectos que estamos viendo, tiene que haber una identidad de titular administrativa entre el titular de las instalaciones de generación renovable y el titular del electrolizador. Es cierto que hay fórmulas que se pueden articular contractualmente y con estructuras contractuales que al final permiten disociar lo que es la propiedad civil de los activos, tanto de generación como del electrolizador, de la titularidad administrativa y vía pues esquemas de arrendamientos de industria, usufructos, pues bueno, podemos llegar a cumplir con ese requisito, pero al final estamos complicando algo que en puridad es bastante o debería ser bastante sencillo. Y si no se quiere hacer una exención, vamos a decirlo así, con carácter general, sí que para proyectos de esta naturaleza que al final no pues van a requerir la entrada de distintos inversores, pues por las necesidades de financiación que tienen, además de financiación bancaria, pues esto supone, vamos a decirlo así, una pequeña China que nos obliga aquí a hacer un poco de arquitectura jurídica que quizás se podría evitar. O sea, Lo perdona, mismo, perdona, David. sí, Entonces, para que me quede claro, si nosotros hoy en día tenemos que hacer un proyecto, pues, en el medio de Extremadura, donde no tengo capacidad para verter a red, esta normativa de autoconsumo lo que me obliga es a que la planta fotovoltaica pertenezca a la misma empresa a la que pertenece la planta de electrólisis. así es. Con lo La cual cortamos titularidad, esa posible colaboración entre pues, desarrolladores renovables y de hidrógeno o industrias que quieran tener la planta de hidrógeno y demás, ¿no? efectivamente, efectivamente. E insisto, se pueden articular fórmulas, pero yo creo que al final, y para nosotros es trabajo, pero quiero decir que yo creo que podría tener sentido valorar, digamos, eliminar o hacer una excepción en esta normativa, pues precisamente para casos en los que intervienen distintos inversores dentro de lo que es un consorcio, pues facilitar un poco lo que es la implementación de la estructura contractual y societaria. Entendido. Oye, pues gracias por esa aclaración porque seguro que resuelve dudas que tenían varios de nuestros oyentes. Si os parece, seguimos avanzando y empezamos por lo que sería la concepción de un proyecto y en concreto a su tramitación, aunque ya habéis dejado alguna pincelada de lo que se ha hecho y alguna recomendación de que se debería hacer, pero sí que en los últimos meses, ¿no? Parece que nos hemos librado de algunos trámites, como puede ser la autorización administrativa para el electrolizador. Y os queremos preguntar qué tan cierto es esto y si esto significa que nos quitamos un trámite que podría ser bastante engorroso y que podría hacer que los proyectos se retrasaran. Sí, es verdad que en el marco de esas modificaciones de la ley del sector de hidrocarburos que comentaba antes, se han incluido alguna serie de excepciones para proyectos de generación de gases renovables. Y es el caso de la autorización administrativa para las plantas de producción de gases renovables, como es el hidrógeno verde. Los electrolizadores como tal no requieren a día de hoy una autorización desde el punto de vista de la normativa de hidrocarburos. Eso no quiere decir que estén exentas de todo tipo de autorizaciones y procedimientos de todo tipo de permitting, ¿no? Tienen que seguir su tramitación en función de la normativa de otra serie de sectores, como es, pues, por ejemplo, obtener su autorización ambiental integrada desde el punto de vista ambiental, que es un procedimiento que se sigue a nivel de comunidad autónoma. Tendrán que cumplir con los requisitos y los procedimientos que marca la normativa industrial en materia de accidentes graves, en la normativa Seveso, en la normativa de equipos a presión, incluso la normativa de atmósferas explosivas. Por la parte de la normativa de hidrocarburos, las plantas de electrólisis no tienen que sujetarse a esa autorización, pero sí que existen determinados requisitos para lo que son las infraestructuras de transporte dedicado, las canalizaciones aisladas y las líneas directas, ¿no? En particular para las canalizaciones aisladas, porque las líneas directas también parece que se han eximido de esa autorización. Y luego desde el punto de vista del sector eléctrico, pues como al final este tipo de instalaciones, me refiero a los electrolizadores,
salvo que vayan conectados directamente a la red, el modelo más habitual es que se asocien a infraestructuras, a instalaciones de generación de energía eléctrica renovable en modelos de autoconsumo. Pues esas instalaciones de generación de energía eléctrica renovable sí que tienen que seguir el proceso de autorización que marca la normativa del sector eléctrico. Tendrán que obtener sus autorizaciones. Y luego, bueno, también habrá que tener en cuenta la normativa urbanística en cuanto a posibles licencias municipales de obras y de actividad que haya que solicitar. También para garantizar la compatibilidad urbanística con el suelo en el que se vayan a implantar, que eso ya es un tema que depende de comunidades autónomas, donde habrá que obtener, pues, en su caso, una autorización de uso excepcional en suelo rústico cuando se vayan a implantar en suelo no urbanizable o bien una calificación urbanística que recibe distintos nombres, ¿no? En función de la comunidad autónoma. Y luego también está el tema del agua. Para poder realizar uso de aguas superficiales será necesario obtener una concesión de uso privativo de aguas que también sigue su propio procedimiento ante la Confederación Hidrográfica de turno. Entonces, sí se ha simplificado, en resumen, se ha simplificado digamos, la permisología asociada a este tipo de instalaciones. Eso no quiere decir que no requieran ningún tipo de trámite ni que no tengan que seguir los procedimientos correspondientes a la luz de todas esas normativas sectoriales específicas. Oye, y una pregunta aquí ahora que cuando te escucho me surge, Alejandro, es la siguiente. Comentas que puede haber muchos otros aspectos, ¿no? Que, bueno, frenen o que te hagan realizar trámites que quizás para la parte del electrolizador no sea necesaria, como comentábamos estas autorizaciones administrativas. Claro, por ejemplo, ahora otra de las cosas que se ha aprobado y precisamente ayer, día 28, ya se votó también entre el Parlamento y el Council, es la Red 3, ¿no? Esa actualización o gran parte de la actualización de la directiva de renovables, donde siguiendo lo que se comentaba en el Repower, pues también se hablaba de acelerar mucho todo lo que viene a ser la tramitación de este tipo de infraestructuras. Antes lo comentabas tú, ¿no? Cuando terminabas introduciendo pues, las diferentes regulaciones, normativas, el PNIEC, por ejemplo, ahora quiere prever o quiere plantear hasta 11 gigavatios de electrólisis, que implica pues entre quizás 15 y 20 gigavatios de renovables asociadas, ¿no? Y eso para llegar a tiempo a 2030, lógicamente, pues tenemos que acelerar muchísimo muchas cosas. Entre ellas, pues tanto la red eléctrica como, por ejemplo, esto que comentábamos, ¿no? El despliegue de renovables. Yo no lo he leído y no sé si a vosotros os ha dado tiempo porque realmente ha sido precisamente ayer, ¿no? Pero ¿creéis que estos instrumentos que contempla la Red 3, que tampoco sé exactamente cuáles son, realmente van a surgir efecto y van a permitir desplegar de una forma más rápida las renovables o quedarán agua de borraja, intenciones europeas y cuando se baje a la tierra seguirá estando como hoy? Lo que estamos viendo aquí es no solo por la Red 3, ¿no? Ha habido toda una batería de normativa y de iniciativas desde el punto de vista de la Unión Europea que básicamente van dirigidas a lograr la independencia energética de Europa, de todos los Estados miembros, la descarbonización y a fomentar el despliegue de energías renovables a todos los niveles, ¿no? Entonces, sí, ha habido, por ejemplo, un reciente reglamento europeo que lo que hace es declarar de interés público superior las instalaciones de generación de energía eléctrica renovable, o sea, toda una serie de medidas tendentes a esos objetivos. Luego hay que ver cómo se aterrizan esas medidas que se aprueban a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea, en cada Estado miembro y cómo se adaptan esas iniciativas a las particularidades de la regulación de cada Estado miembro. Sin duda ayudarán. El tema es ese, ¿no? Ver cómo se aterrizan, que es lo más importante. Sí, ahí también un poco por completar, claro, todas estas medidas de agilización y de reducción de trámites, al final también lo que, como es lógico y se pretende, es que no supongan un menoscabo de lo que es la protección ambiental, ¿no? De alguna manera, y yo creo que ya, si el que ya no se lo supiera, ya lo ha podido aprender en estos últimos años en los que ha habido mucha actividad de desarrollo de proyectos de energías renovables, pues que la tramitación de una evaluación ambiental por proyectos de esta naturaleza, pues es un proyecto largo y tedioso. Entonces, se han, como decía Alex, se han aprobado normas tanto a nivel estatal como a nivel comunitario que de alguna manera tratan de
reducir los tiempos, pero sin que exista ese menoscabo ambiental. ¿Qué ocurre? Pues como bien sabéis, pues bueno, en determinadas zonas que cada vez hay más presión de proyectos, pues yo creo que no es un movimiento, vamos a decirlo así, a escala nacional, pero sí que hay determinadas regiones o incluso a nivel local en España, pues que cada vez empieza a haber más contestación social con los proyectos renovables por su impacto medioambiental y ahí hay que hacer también, yo creo que mucha didáctica, ¿no? Por un lado, desde luego, la exigencia a los promotores de que desarrollen los proyectos y planteen los proyectos con las máximas garantías y hablando con las comunidades locales, explicando cuáles son los beneficios que puede tener la implantación de estos proyectos en su territorio, pero al mismo tiempo del otro lado de la mesa, vamos a decirlo así, pues evitar también este movimiento que algún colega mío pues los llama los neonegacionistas, ¿no? Que de alguna manera es, oye, yo quiero transición energética, quiero descarbonización, pero no quiero que se hagan renovables o que se hagan renovables exclusivamente en los tejados, que yo sin ser experto y sin tener los números en la cabeza, con las cifras de magnitud de objetivos del PNIEC, tanto de generación renovable como de electrólisis, con lo que implica en cuanto a necesidades de generación renovable asociada, pues los tejados de las casas no van a dar y se van a tener que seguir haciendo plantas en suelo. Una vez que yo creo que al final, pues siempre que hay cambios, vamos a decirlo así, disruptivos, pues ya se vayan asumiendo tanto por administraciones como por el público como por los desarrolladores, pues quizás lleguemos a un punto en que las tramitaciones sean más ágiles, pero por contestar directamente a tu pregunta, no creo que estos mecanismos, ni los que ya se han implementado, ni los que se puedan implementar al amparo del mandato, ¿no?, que está en Red 3, pues vayan a reducir de forma drástica en el corto plazo los periodos de tramitación administrativa de este tipo de proyectos, sin perjuicio de que hay elementos o hay instrumentos que si queréis podemos ver con un poco más de detalle que pueden ayudar tanto a lo que es, vamos a decirlo así, dar seguridad jurídica a cuestiones que a día de hoy en la normativa propiamente del sector eléctrico y de hidrocarburos no están resueltos, como puede ser el tema de la DUP, no para las instalaciones, las canalizaciones de hidrógeno, las líneas directas y las aisladas, sino también estoy pensando fundamentalmente más en el parque de generación cuando estamos en este modelo de autoconsumo sin excedentes que comentábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, resumen, está bien que se aprueben estas normas, desde luego, son un soporte normativo importante, pero creo que no vamos a ver cambios drásticos en cuanto a reducción de tiempos en el corto plazo. Interesante. Y ahora que hablamos de reducción de tiempos y acortar esos trámites, una cosa que hemos observado últimamente es que gran parte de los proyectos de relevancia, los más grandes, están buscando ser reconocidos como proyectos de interés general. Y más allá de este prestigio o popularidad que puedan conseguir, ¿existe algún objetivo, alguna ventaja en cuanto a la tramitación? Pues sí. Lo que pasa que como hay, Javier, como cuestión previa, sí que yo creo que tenemos que también ya que somos abogados, pues para tratar de intentar explicar de la manera más clara la distinción que hay entre las distintas categorías, vamos a decirlo así, de reconocimientos que pueden tener este tipo de proyectos. Porque por un lado podemos tener estas declaraciones que se hacen de interés autonómico, de interés general, que son normalmente acuerdos del Consejo de Gobierno, en la mayoría de los casos, pues o declaraciones institucionales que se hacen pues a nivel de gobiernos autonómicos, que esa mera declaración pues sí que normalmente viene asociada, porque así lo reconocen las propias regulaciones autonómicas, en una simplificación administrativa que se traduce a veces pues en la reducción de los plazos de información pública o de emisión de informes a la mitad, y eso en la práctica puede acortar los plazos. Hago un breve paréntesis: a pesar de que se acorten los plazos a la mitad, si por ejemplo faltan informes preceptivos o que el órgano competente para resolver considera que son relevantes para adoptar su decisión, es bastante raro que, aunque la norma le permita al órgano sustantivo resolver, lo haga en ausencia de esos informes. Lo que quiero decir es que, oye, está la teoría, la reducción de plazos a la mitad, pero luego la práctica administrativa, digamos, es más tozuda, en el sentido de que si se superan esos plazos,
no significa que yo vaya a tener mi resolución, sino que muchas veces se va a hacer depender de que se emitan esos informes. Y luego ya hay distintas de estas declaraciones que, como digo, más institucionales y que fundamentalmente los efectos al que llevan asociados pues son reducción de plazos en lo que es la tramitación de los procedimientos. Está en la declaración una figura que está incluida, diría que en todas las normativas de urbanismo y de ordenación del territorio autonómicas, cada comunidad autónoma tiene la suya, que son declaraciones de proyectos de especial interés, de interés general. Bueno, cada comunidad autónoma las llama de una manera, y esas sí que, las estamos viendo como un instrumento jurídico muy interesante y válido a la hora de impulsar y establecer un marco, vamos a decirlo así, más friendly para la tramitación de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque al final estos instrumentos son instrumentos de ordenación territorial que además vinculan al planeamiento urbanístico municipal y sirven para hacer una delimitación ordenada del territorio en el cual yo voy a implantar mi proyecto. Y cuando digo mi proyecto es tanto la instalación de electrólisis como el clúster de generación asociada, y me va a permitir, entre otras cuestiones, que desde el momento en que se apruebe ese instrumento de ordenación territorial va a cambiar el uso del suelo, lo cual pues ya nos soluciona uno de los problemas principales que ya habíamos detectado y comentado en el podcast anterior, que es la exigencia de suelo industrial para la localización del electrolizador, cuando muchas veces, como decías Bryce, el electrolizador, oye, a veces estará cerca de la industria y eso será eficiente, pero en ocasiones, y estamos viendo muchos proyectos, que el electrolizador está en mitad de la nada. ¿Por qué? Porque es donde está el recurso solar y el recurso eólico, y luego lo que se va es a un modelo de transportar el hidrógeno que se produce pues con hidroductos. Entonces, no siempre es fácil localizar, o por decirlo de otra manera, es bastante complicado encontrar un suelo industrial en mitad de la nada, con lo cual, pues bueno, este tipo de instrumentos de ordenación territorial nos valen para eso. Además, ¿para qué otras cosas nos valen? Pues llevan asociado un reconocimiento de utilidad pública a efectos expropiatorios, tanto para lo que sería la parte del electrolizador como la parte de generación. Y ahí a lo mejor algún oyente pues se puede plantear, bueno, ya, pero para la parte de generación ya tenía la declaración de utilidad pública de la ley del sector eléctrico. Pero ahí también estamos viendo en la práctica que en aquellos casos que, como decía antes, son los más, en los cuales vamos a un esquema de autoconsumo sin excedentes, y por tanto que no hay inyección de electricidad de vertido de excedentes a la red, hay administraciones que son reticentes o que interpretan la normativa del sector eléctrico en el sentido de que esas infraestructuras de generación no pueden beneficiarse de la declaración de utilidad pública que está en la ley del sector eléctrico. Aquí hay un matiz, vamos a decirlo así, casi lingüístico, ¿no? La ley del sector eléctrico reconoce como de utilidad pública todo lo que son las actividades de suministro, y en la que aquí nos ocupa sería la producción. Pero claro, está pensando en el esquema tradicional de suministro de producción e inyección a red. Se reconoce esa utilidad pública, pues al final es un servicio esencial, producir energía para verterla a la red y que llegue a los consumidores. Aquí, con estos esquemas de autoconsumo sin excedentes, no se inyecta a la red, no llega a los consumidores. Entonces, se hace esa distinción entre generación y producción. Y muchas comunidades autónomas consideran que en autoconsumo sin excedentes estamos en generación y no cabe el reconocimiento de la utilidad pública. Pues bien, con estos instrumentos de ordenación territorial que están en las normativas urbanísticas autonómicas, también se reconoce, si te lo dan, si te reconocen el proyecto como de interés general o de interés supramunicipal, pues te dan esa declaración de utilidad pública. Y al final estas dos cuestiones que he comentado, clasificación del suelo, o sea, primero la delimitación del ámbito, clasificación del suelo como uso industrial y tener la posibilidad de acudir a la declaración de utilidad pública para, si es necesario, que nosotros siempre le decimos a los clientes que debe ser la última, y los clientes también lo hacen así en la práctica, el último recurso, acudir a la expropiación. Pero si fuera necesario, pues también tienes ese instrumento o esa facultad derivada de lo que es la aprobación de este instrumento de ordenación territorial. Entonces, pueden parecer cosas pequeñas, pero en la práctica y en el planteamiento de un proyecto son muy relevantes. No, si antes al principio de la entrevista explicabas por qué era importante un abogado, ahora acabas de demostrarlo. Porque la verdad que a medida que ibas contando las cosas,
pues se iban iluminando bombillas, ¿no? Y entendiendo muchas de las situaciones que van aconteciendo en los proyectos que vemos anunciados, incluso en los que participamos. Muy buena explicación, sí, señor. Ahora comentabas también, ¿no? El tema de acortar plazos, administración pública. Ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de la entrevista, que es la situación con los trámites ambientales, que ahí parece que todavía estamos igual que como estábamos hace un par de años, aunque sí que ya se está empezando a vislumbrar pues, posibilidades para reducir este tipo de trámites. Antes de la llamada yo os daba un dato que yo había entendido mal, ahora lo he estado revisando, es para plantas de más y menos de 50 megavatios, que parece que va a haber pues ya ciertas diferencias, ¿no? En cuanto a cómo se consideran este tipo de plantas con respecto a los trámites ambientales. No sé si ya a nivel europeo, a nivel nacional, ¿qué nos podéis decir de esto? Sí, aquí, Bryce, a nivel ambiental, hace 2 años cuando estuvimos grabando la primera edición del podcast, comentábamos uno de los principales temas y que también se ponían de manifiesto en la hoja de ruta de octubre de 2020, que era el tema ambiental, ¿no? ¿Cómo estaba considerada la producción de hidrógeno a efectos del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en la ley de evaluación de impacto ambiental? Y solo había un tipo de producción de hidrógeno a efectos de la ley de evaluación de impacto ambiental, que era la consideraba una producción de un producto químico inorgánico y por lo tanto estaba sujeta a evaluación de impacto ambiental ordinaria y era, pues, digamos, una actividad de gran relevancia y que por su gran relevancia y su posible afección al medio ambiente tenía que sujetarse a ese procedimiento. En las últimas semanas se aprobó una modificación de los anexos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para hacer una distinción con respecto a lo que había anteriormente cuando el hidrógeno se produce mediante electrólisis. Entonces, digamos, las plantas de producción de hidrógeno electrolítico ahora están en el anexo correspondiente a la evaluación de impacto ambiental simplificada. ¿Esto qué significa? Esto significa una reducción de plazos, evidentemente, y una reducción de trámites a efectos de la evaluación de impacto ambiental. Pero tiene todavía miga, ¿no? Porque esta modificación se ha llevado a cabo en la normativa estatal, en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental estatal, que es la 21-2013. Todavía no se ha llevado esta modificación a la mayoría de las leyes de evaluación de impacto ambiental que se han aprobado a nivel autonómico. Y a día de hoy, en la mayoría de las comunidades autónomas, la producción de hidrógeno sigue teniendo la consideración de producción de un producto químico inorgánico y por lo tanto está sujeta a evaluación de impacto ambiental ordinaria en la mayoría de las comunidades autónomas, que además de requerir esa evaluación, requieren la obtención de una autorización ambiental integrada y es en el procedimiento de obtención de esa autorización ambiental integrada donde se realiza la evaluación de impacto ambiental. Habrá que ver en los próximos meses si las comunidades autónomas adaptan su normativa autonómica a la normativa estatal en el sentido de, igualmente, reconducir la producción de hidrógeno renovable a una evaluación de impacto ambiental simplificada en lugar de la ordinaria. Y también habrá que ver cómo lo hacen, ¿no? Si es un procedimiento que se va a seguir tramitando dentro del procedimiento de obtención de autorización ambiental integrada o si se va a buscar a lo mejor alguna vía más laxa y más flexible para poder llevar a cabo la evaluación ambiental de este tipo de proyectos. Estaremos atentos a esos cambios. Sí, nosotros también. La verdad que ahí, como somos en España, con todo lo que tenga que fluir de arriba para abajo, al final tarda meses o años en llegar. Bueno, esperemos que pueda ser lo más rápido posible porque es que realmente, ¿qué vamos a contar? ¿No? Que no sepa nadie que no nos esté escuchando ahora, sobre este tipo de plantas. Ya después también otra cosa muy curiosa que se ha ido anunciando, pues yo creo que ya hace cosa de quizás 1 año y medio, 2 años, y se ha materializado ya el último mes de diciembre, ha sido que los electrolizadores en España, a día de hoy, en el año 2023, están exentos de cargos. Es decir, si nosotros instalamos un electrolizador, tenemos que pagar los peajes, pero no tenemos que pagar por los cargos asociados sobre todo a la distribución eléctrica, ¿no?
Vosotros como abogados, que tenéis que darle un consejo a un cliente, ¿qué tipo de seguridad tenemos aquí? Porque quiero decir, yo cuando planteo un proyecto lo planteo a 20 años, a 25 años, a 30 años. Hay cambios de gobiernos, hay cambios de personas ya dentro del propio gobierno, hay intereses, etcétera, etcétera. Y claro, no podemos olvidar que la industria de la electrólisis va a utilizar mucho la red. Pese a que antes comentabais también que va a haber unos regímenes de autoconsumo enormes y que va a haber proyectos dedicados, va a haber muchos que también estén conectados a la propia red eléctrica, ¿no? Un PPA virtual o lo que sea. ¿Veis realmente que esto sea algo que se deba considerar? ¿O por ser cautos, mejor pensar que sí que va a haber que pagar cargos en los próximos años? ¿Qué tipo de garantías tenemos aquí? A ver, aquí la situación a día de hoy, y me voy a poner un poco técnico para introducir la pregunta, pero la situación a día de hoy es que lo que hay es ahora mismo una exención por un plazo anual. Hay una exención a efectos de 2023. ¿Por qué? Porque cómo funciona esta exención es, digamos, el fundamento para esta exención es un Real Decreto, que es el Real Decreto por el que se aprueba la metodología del cálculo de las tarifas del sistema eléctrico, y ese Real Decreto introduce una habilitación para aprobar una exención mediante orden ministerial. Entonces, ¿en qué contexto se aprueba esta exención? En la orden ministerial que aprueba los precios y cargos del sistema eléctrico a efectos de 2023, se hace uso de esa habilitación normativa que viene en el Real Decreto para aprobar una exención de cargos para las instalaciones de electrólisis ceñida exclusivamente a 2023. Dicho eso, tampoco creo que sea baladí y que podamos obviar pues toda la estrategia que hay detrás de la promoción y del fomento de instalaciones de hidrógeno, tanto a nivel de Unión Europea como a nivel nacional, ¿no? Entonces tenemos la hoja de ruta del 2020 que va en una determinada dirección. Esa dirección parece confirmarse por las modificaciones legislativas que ha habido en estos 2 años y medio. Ahora se somete a consulta pública un PNIEC que no solo va en la misma dirección que la hoja de ruta, sino que refuerza los objetivos inicialmente contemplados en la hoja de ruta. Tenemos un contexto de sistema eléctrico actualmente que no es, digamos, puede haber un superávit que sostenga esta exención. Entonces, dicho eso, entendemos que puede haber una cierta confianza en que por lo menos en los años siguientes, sobre todo cuando ya se ha vencido la barrera de aprobar inicialmente la exención de cargos, pues se siga aprobando en el contexto de estas órdenes anuales. Tendríamos más garantías si efectivamente esto se hubiera aprobado en una orden ministerial que no estuviera sujeta al plazo de un año, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que hay una serie de medidas alrededor de estos cargos que permiten tener una cierta confianza en que se van a seguir aprobando estas exenciones con carácter anual. Sí, ahí simplemente por complementar, ¿no? Y lo que hablábamos también un poco antes, que al final hay mucha regulación y también a veces hay que saber leerla entre líneas, ¿no? Porque los mensajes que puedas hilando o casando unas cosas con otras. Si me preguntas, oye, garantía de que yo pueda poner en un modelo o contar en un modelo a 30 años con esta exención, yo creo que no tenemos. Sí que en el contexto actual que tenemos, tanto de marco normativo regulatorio en cuanto a objetivos a nivel europeo como español, y esa ambición, y teniendo en cuenta el gap que hay entre el coste del hidrógeno verde versus el hidrógeno gris, pues al final parece lógico que se articulen medidas en la medida en que el sistema lo pueda soportar, para tratar de contribuir a la reducción de ese gap de precio. Y en la suspensión de los cargos es una que a día de hoy, como le introducía Alex, el sistema eléctrico español se puede permitir con un superávit en el ejercicio anterior de, creo que es de 3.700 millones de euros, y que en un contexto de precios altos como los que tenemos a medio plazo, pues se va a seguir manteniendo. Es más, yo si fuera, y además me consta que es una de las peticiones del sector, que incluso habría que ser más ambiciosos e incluso hablar ya también de exención de peajes.
insisto, porque es verdad que tenemos una regla de sostenibilidad financiera en la ley del sector eléctrico, que básicamente es que los ingresos regulados deben cubrir los costes regulados, pero a día de hoy estamos con un superávit muy importante. Es verdad que ese superávit se puede dedicar a cuestiones de política energética que se consideren relevantes, como puede ser fomentar o subvencionar el almacenamiento, baterías, pero creo que aún así seguiría habiendo dinero para ser más ambiciosos con el mantenimiento de esta exención de cargos o incluso trasladarla también a peajes. A lo mejor no en todos los periodos horarios, pero en algunos. Entonces, yo sí que creo, no es ya una opinión jurídica, pero bueno, un poco visión, vamos a decirlo así, por dónde vienen los vientos regulatorios, de que al menos en el corto y medio plazo estas exenciones sí que se van a mantener. No, sí que es un aporte interesante, ¿eh? Sobre todo ese caso del superávit, yo lo desconocía. Claro, yo es que, bueno, lo hemos comentado Javi y yo muchas veces, por ejemplo, en España te vas a pensar en las plantas que más potencia eléctrica demandan, por ejemplo, aquí en Galicia, ¿no? Alcoa, que yo creo que tiene unos 400 megavatios de potencia eléctrica, puedo estar equivocado, pero era por ahí. Y dices, joder, es que si el hidrógeno finalmente llega a ser lo que todos queremos que sea, esos 11 gigavatios, pues anda que no habrá plantas de 400, 500, 1 giga distribuidas por todo el territorio. Entonces, eso al final podría también ser la gallina de los huevos de oro, no hay que olvidarlo, ¿no? Para el sistema eléctrico. Pero como bien has dicho, y eso sí que lo desconocíamos, al final digamos que ese consenso es cubrir los costes regulados que pueda tener ese sistema eléctrico, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, el hidrógeno incluso podría ayudar pues, a disminuir costes por temas de integración de renovables, etcétera, etcétera. Ahí queda también para que los oyentes tengan una idea, ¿no? Y que juzguen bajo su propio criterio también. Efectivamente. Pues, si os parece, como todavía quedan muchas preguntas interesantes por resolver, lo dejamos por hoy aquí y ya la próxima semana continuamos con una segunda parte. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias David, muchas gracias al equipo de Watson, Farley & Williams y esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, especialmente en la segunda parte de este interesantísimo episodio. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.